Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Profe, no se escucha nada. Estoy conectado desde mi iPad. Justo por eso me conecté hoy desde la mía, porque no pienso estar corriendo de un lugar a otro. Entonces creo que es tu micrófono. Hola, profesor, buenos días. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buena tarde. Ok, en su plataforma les dejé por ahí unas presentaciones y esas presentaciones ahora van a pertenecer a la parte de la ética de la profesionalidad, ¿vale? Gracias. Les dejé ya también por ahí una tarea en plataforma y les pedí que por favor subieran o me van a hacer, bueno, los que tengo presenciales, pueden hacer, yo les recomiendo mucho que sean muy lúdicos. Yo entiendo que por el trabajo en ocasiones se nos dificulta un poquito, pero podemos hacer muy lúdicos, podemos hacer un folder que se llama un folder de origami. ¿Qué quiere decir esto? Con figuras de origami en un folder, yo voy a poner diferentes temas que me van a servir. ¿Esos temas cuáles son? Todo lo que hemos visto. La Ley General de Salud, los artículos, las penas, las leyes, las legislaciones, que es bioética, todo lo demás. Unas presentaciones ustedes las tienen en sus grupos de WhatsApp y otras más fueron las que pesaban más que la plataforma nos dejó, son las que tienen ustedes en WhatsApp y las otras están en plataforma, ¿vale? Entonces, ese folder lo van a traer ustedes presenciales la próxima semana, ¿vale? Los que están en casa lo van a hacer y tienen hasta el viernes para subir sus evidencias del mismo, ¿vale? Está habilitado para que lo puedan subir hasta las 11:50 de la noche. Es la hora máxima que ustedes pueden subir, ¿vale? El día de hoy vamos a ver un poco más sobre la ética de la profesionalidad y la bioética de la profesión de enfermería o de la profesión médica, ¿vale? Esto de la profesionalidad, bueno, pues nos va a llevar a cabo parte de lo que ya hemos visto. Esta materia, si se han dado cuenta, nos toca mucho lo que es la ética, la moral, las disciplinas, las leyes y demás, ¿vale? Pero bueno, esta de la ética profesional es un concepto de la actualidad de grandes escándalos financieros principalmente, y se han tomado medidas de los poderes públicos, informes Olivenca o comisiones, ¿vale? Nosotros tenemos algo que se llama ¿cómo lo llamamos? Cuando nos liberan un presupuesto, el presupuesto participativo, que le llaman, que es lo que te liberan para cada institución. En este caso, nosotros nos regimos por el Instituto Nacional de Salud o la Secretaría Nacional de Salud. Entonces, cada sexenio, cada año sexenal, les dan cierta cantidad de dinero para que ellos puedan invertir en mejoras de hospitales, salarios y mejores condiciones para el trabajador y el paciente, ¿vale? Profe, no se escucha nada de la clase. Creo que nada más eres tú, porque nadie me Sí se escucha, sí se escucha. Sí se escucha bien, compañera. Sí se escucha. Bueno, nos dice... sí, ya, entonces, era mi internet. Nos dice que la ética viene del leto, que significa costumbre, y tiene... ¿Vale? Es el conjunto de principios y postulados y normas, y la diferencia entre correcto y incorrecto. ¿Se acuerdan que nosotros lo relacionamos las 3 primeras clases y lo llevamos acá a los 4 principios de la bioética? ¿Se acuerdan? Que si tenía una consecuencia legal, si era de manera informativa o cómo era esa parte, ¿vale? También tenemos las actividades humanas que requieren de conocimientos especializados, destrezas técnicas, guías para la conducta, y obviamente la actividad del profesional no es ajena a la ética, ¿vale? Lo que haga ir en el trabajo a mí me puede perjudicar. ¿Por qué? Porque a lo mejor la atención que yo pueda recibir ya no va a ser la mejor que yo necesite en este momento. En las cuestiones básicas nos dice que es la importancia de la ética en la actividad profesional, el conjunto del ejercicio ético de los profesionales, y también tenemos la importancia de la ética. ¿Por qué tenemos importancia de la ética?
nos dice que se trata de un elemento esencial y la falta de la ética provoca grandes prejuicios no solo a los vinculados por relaciones profesionales, sino también a terceros que actúan de buena fe. Por eso dice el dicho, ¿no? No hagas cosas buenas que parezcan malas. Y las actuaciones contrarias a la ética provocan desconfianza en el conjunto de la profesión. En el control del ejercicio ético resulta una necesidad impresionante, corresponde al Estado y ha sido tradicionalmente delegado en las acciones o los colegios de los profesionales. ¿Se acuerdan que hace un tiempo te decían que para que tú pudieras ejercer o para que siguieras tenías que tener una certificación? Entonces, parte de estos colegios de profesionales que van a certificar que no tienen conocimientos para que puedas ejercer. Parte de esos colegios, bueno, están los diplomados, están los doctorados, están todos aquellos otros convenios, ¿vale? Las funciones de los colegios, ¿cuáles son? Bueno, pues el registro profesional, la certificación de conocimientos, la regulación del profesional, la vigilancia del código de ética y la sanación de las conductas de los transgresores. Y bueno, es algo que ya habíamos venido viendo mucho con el artículo 4, ¿vale? Que nos dice en el apartado D de sus estatutos. ¿Qué nos dice? Que es vigilar el cumplimiento de la ética de los profesionales y de las normas de los principios deontológicos. Busquen la palabra deontología. Vamos a hacer una pausa, busquemos el significado de la palabra deontología. ¿Lo aventamos? Porque se acaba de ya lo tenían. Yo tengo referencia al conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional. Ok, entonces, si lo sentamos en otras palabras, podemos decir que el término deontológico se refiere principalmente a ¿qué? A los valores, ¿no? A los valores y necesidades que cada persona, cada individuo va a llevar a cabo, ¿vale? En ese ámbito profesional va a corresponder a los colegios profesionales, el ejercicio libre de la profesión, el ejercicio por cuenta ajena, el ámbito socio-escrito correspondiente al Estado, de las sociedades cotizadas del principio, las iniciativas de control ético, las sociedades cotizadas, informe y las comisiones. Ahí yo puse unos ejemplos, como el informe de Olivencia y la comisión. Son principios odontológicos, ¿vale? Te dicen cómo comportarte, como todo lo demás, para que lo puedas llevar a cabo. Y los informes de Olivera, bueno, pues ahí les pongo un poquito de cuáles son los requerimientos que ellos ponen. Separar, gestionar consejeros, defensa, comisión de control, limitación y número de consejos. Las comisiones del DANO, bueno, pues son propuestas, información transparente, información anual sobre un gobierno de regulación del que debe de haber lealtad, autorregulación frente a control externo. Los principios deontológicos principalmente es la capacidad del profesional, la legalidad, la lealtad, la integridad, la variedad, la independencia, la objetividad y la confidencialidad. Que eso de la confidencialidad nosotros lo tenemos marcado, ¿verdad? Por una norma oficial mexicana. ¿Cuál es? ¿Qué nos dice esa norma oficial mexicana 019? Que todos los datos proporcionados por el paciente son de fidelidad, ¿no? Cuando tú vas a hacer un estudio o algo por el estilo, o vas a contratar una tarjeta de crédito, las empresas te dan un consentimiento informado, ¿no? Cuando te dicen que todos tus datos están seguros. En los principios deontológicos vamos a tener un segundo nivel. ¿Qué diferencia tiene en un segundo nivel con el anterior? ¿Quieren que me regrese un poquito al anterior? Pues El consentimiento informado, ¿no? Aparte del consentimiento informado.
Y el otro es como más en conjunto. Y las evidencias y la custodia, ¿no? Y bueno, hasta ahí vamos a llegar a esta parte, ¿vale? Lo que quiero que hagan es un ejercicio en casa como muy rápido, vamos a tomar 5 minutos de la clase y vamos a llevar a esto y lo vamos a unir. ¿Cómo se podrán unir estos principios odontológicos con el triangulito de la clase pasada? ¿Se acuerdan? Que el triangulito de la clase pasada, ¿cómo iniciaba? Vamos con este. Creo que ya nos quedamos sin internet. No me deja conectar. No, sí se escucha, profe. Ok, denme un... ¿Siguen viendo ustedes mi pantalla? No, ya no. Ahorita ya no, profe. Ok, denme un segundo. ¿Ya la ven? Sí. Ya, profesor. Ok, gracias. Es esta para los que tengo aquí en presenciales, ¿se acuerdan? No sé qué pasó aquí, que no me deja. Bueno, vi el video. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer este ejercicio de cómo lo podemos aplicar por los 5 niveles que ahí nos marcan, ¿vale? Que en realidad son 6, que son las normatividades, las normas oficiales, los reglamentos de atención, las leyes reglamentarias, la Ley General de Salud y las leyes generales. Entonces, por favor, en un ejercicio muy chiquito de 5 minutos, vamos a hacer esta redacción a sus palabras de cómo unirían los procedimientos deontológicos a estas leyes, ¿vale? A estos 5 niveles del triángulo. Pueden ocupar el nivel 1 y el 2, pero no sé qué pasó. Espérame, déjale digo al profe que le va a dar que baje un poquito, ¿por qué? No sé qué le pasó a su... ¿Nos puede Profesor, compartir ¿nos podría diapositivas compartir la anteriores, diapositiva anterior? Me cansa su plataforma, la tienen en su plataforma. Eso fue. ¿Si la tienen o no la tienen? Tengo un segundo.
Es que dicen que tenemos esta tarjeta la tenemos que relacionar con otro, ¿verdad? Por ejemplo, la ley federal de salud nos habla de que todo el mundo tiene derecho a la salud. Pero aquí en lo del biodontológico, ¿cómo lo relaciona? Pero dijo que eran las dos presentaciones de ahorita, esas relacionadas con el triángulo, ¿no? Pero ¿cómo lo relacionas? O sea, ¿cómo quiere que lo hagamos? Es que no tengo nada, pero por ejemplo decía O cómo poner, todo individuo tiene derecho a la salud y que se resguarde su integridad física con la, ¿cómo decir? Con la, ay, ¿Con la ley general de salud? no, con lo que dijo ahorita que es, ay, que lo hacemos hasta nuestro juramento. Ah, sí. Sí, ¿no? Nuestro juramento. No, pero sería, no quiere comer. A ver, ¿cómo sienten? ¿Podría? ¿A qué está haciendo? Más vale. ¿Qué tal? Por ejemplo, en la ley general que quiere decir que todo individuo tiene derecho, ¿no? No. ¿No es así? No, el artículo 4 te dice que toda persona tiene derecho a la salud. Ese es el artículo 4 constitucional. Pero la ley es... Y la Ley General de Salud, en el artículo 1, te dice que todo individuo tiene derecho a la protección a la salud. Te estás confundiendo. Entonces, es en el artículo 4, en donde yo puedo El decir... código 4 Ajá. constitucional es el que te dice que todos tenemos derecho a la salud. Y la Ley General de Salud, en el artículo 1, te dice que todos tenemos derecho a la protección a la salud. O sea, ¿ya tienes el derecho a la salud? No. Mi deber es regir esa protección de ese derecho. Mira, no sé lo que con esto que está diciendo, así va a relacionar, lo que quiere que lo relacionemos. ¿Y cómo lo ubicarías o en qué nivel lo ubicarías? ¿En el nivel 1 o en el nivel 2? ¿En qué apartado? ay, no, yo ya me No sé también. ¿Ya o no? No, es que yo ¿Cómo lo entendiste? sí, es que las últimas diapositivas que estaban como específicas, que eran como más valores, ¿no? Ajá. Entonces yo entendía que esos como valores, ¿cómo los íbamos a dividir? Por decir que Ajá. ella lo está Como vinculando principio con de el artículo 4 salvaguardia. constitucional. El artículo 4 constitucional te dice que tú tienes Todos derecho a la tenemos salud. derecho a la salud. Ella lo está reformando Con la Ley General de Salud, legalidad que de tienes derecho a la protección de la salud. Y Lo está vinculando con la lo que vimos, por nivel medio, otra vez tú te decía que tenías la legalidad, y la otra que tenías 3, 4 más. ¿No? Entonces ella, por decir, está poniendo que la Ley General de Salud y la Constitución se basan en la lealtad, en la igualdad, con legalidad. Bueno, sería así. No, porque yo estoy, todos tenemos derecho a estoy hablando de mismo, lo que estoy hablando de mi profesión. Sería con legalidad, con legalidad. Ella se fue. Ella parece que ella se dedica al artículo 1. El artículo 1 de la ley. Yo sé determinar. Yo, por ejemplo, escogí el artículo 4. Ya que todos tenemos derecho a la salud. Y como principio general, uno sería con legalidad e integridad. ¿Y qué te dice? Y confidencialidad, porque es derecho a mí, no de mi profesión, sino a mí, porque es derecho, todos tenemos derecho a la salud. Yo lo puse lealtad, igualdad y generosidad. ¿Sí? Ajá, yo lo relacioné en el principio general 1 con la legalidad e integridad, porque es hacia mí, y es lo que yo quiero que a mí me hagan. ¿Sí? Sí. La vida está funcionando.
Ya no la tienes en estado de morbilidad. Es que no se ve por qué no marqué el profesor. Yo le puse el manifestado. Ahora es relacionado o el manifestado. Confidencialidad, ¿no? No, no estamos hablando de diccionario, porque es una confidencialidad. Es una confidencialidad, ¿no? Son sus principios odontológicos, son los últimos. Sí, voy. ¿Qué otra era integridad y qué más? Legalidad, lealtad, integridad y veracidad. Legalidad. Ya, profe. Lealtad. Integridad, veracidad, independencia, objetividad, confidencialidad. Principio odontológico 2, objetividad. Toda la pirámide. ¿Tienes Sí. dos? No. Usted dijo que una para hacer otro. Salvaguarda de información privilegiada, consentimiento, diligencia, evidencia y custodia, vigilancia. Nah. Es que ya no me puedo ni salir para volver a revisar. Se quedó ahí. No. No, ya se hubiera apagado. Espérame. Nada más queda ahí abajo. ¿Cómo van en casa? Bien, profe. ¿Sí la están entendiendo? Sí. Perfecto, gracias. 3 minutos, iniciamos.
El artículo 4. Sí, mira, ahí dice que no se puede conectar. Este es el 4, ¿no? Con la rocola de 2 pesos. No, no me deja. No, la clave. La clave de la No, ya no me dejo conectarme el audio. No, no me deja conectarme. No. Me deja. Sí, mira, no me deja. ¿Ahora tienes otra tablet? Sí. Posiblemente sea la tablet. No, solo tengo chicos y saben que vamos a la Leyes reglamentarias entramos nosotros como profesionales, Sí. ¿verdad? Sí, sí, están ustedes. Entra la capacitación profesional. Recuerden que todos los que estamos en el área de salud, que damos la pasada, que nos pagan a nosotros un concepto que dice enseñanza continua. Y ahí entra esta parte de la enseñanza continua. La capacitación profesional. Porque ya está legalmente. Está legalizada. Confidencialidad, efectivamente. Puede ser como objetividad. De hecho, ya lo entendieron, ¿no? Es posible que ustedes no. ¿Ya acabaron? Ya es una gran ventaja, ¿no? Ya es avance, híjole, bien como ustedes, ¿eh? No, bueno. ¿Hicieron todas? Ah, la pelota. Que les pasen 2.
Ok, empezamos en casa. ¿Cuál es la base de la pirámide? Ok. Normatividad Pati, institucional, ¿me ayudas con las normatividades, por favor? ¿Quién de casa me ayuda con las normatividades? A ver, profe, Mande. ¿le puedo decir cómo lo hice yo? A ver, dígame cómo lo hizo usted, que no fue como yo lo pedí, pero dígame. A ver, según la pirámide, primero nos pide las leyes generales y ahí puse lo que sería evidencia y custodia, objetividad y legabilidad. En el siguiente escalón, de arriba hacia abajo, lo que nos pide la pirámide es la Ley General de Salud y lo empaté con integridad y veracidad, objetividad y equidad. En el segundo escalón, lo que son los reglamentos, que sería lo del consentimiento, y en el siguiente nos pide la atención en salud de trasplantes, que sería salvaguardar la información privilegiada, la evidencia y la custodia. En lo que respecta a las normas, sería la confidencialidad, independencia y capacitación profesional. A las normas institucionales sería lo de diligencia y lealtad. No sé si esté bien. Perdón, ¿me podrías ayudar nuevamente con tu tema? Profe, Sí. yo las acomodé diferentes. Teníamos O sea, que ir en relación cómo va la pirámide. ok. O sea, Ok. yo, ¿Quién más lo tiene de esa manera? ¿El mío quedó bien, profe? Perdóname, Lulu, no te escuché. ¿Me podrías volver a repetir, por favor? Ok, empiezo. La primera, de arriba hacia abajo, nos pide lo que es la ley general y yo lo empaté con evidencia y custodia, objetividad, el consentimiento informado y la legabilidad. En el segundo escalón nos pide lo de la Ley General de Salud y ahí acomodé lo que es integridad. Iniciaste al revés, ¿no? Iniciaste al revés, Lulu, porque la primera son las normatividades de las instituciones y posteriormente van las normas oficiales. Ah, ok, entonces de abajo hacia arriba, primero puse diligencia y lealtad en lo que son las normas institucionales. En las normas oficiales puse confidencialidad, independencia y capacitación profesional. En lo que es la atención a la salud sería salvaguardar información privilegiada, evidencia y custodia. En el siguiente, que son las leyes y reglamentos, sería el consentimiento. En lo que ya es la Ley General de Salud sería integridad y veracidad, objetividad y equidad. Y lo que son las leyes sería evidencia y custodia, objetividad de información y legabilidad. Ok. ¿Quién más? Hay alguien que me levantó la mano que no sé quién fue. ¿Quién está pagando con efectivo o con tarjeta? perdón, profe. ¿Quién me está pagando con efectivo o con tarjeta? No, ya me saco. Soy yo. Pati. Pati. Mande, profesor. Dime cómo los alineaste tú, por favor. Pues en lo que es la normatividad de las instituciones también puse lo que es la diligencia,
normas oficiales. Ajá. También puse lo que son las... ¿Qué puse? La confesión... Ay, esa no me... espéreme. La confidencialidad indígena. En las leyes reglamentarias puse la salvaguardidad de evidencia. En la Ley General de Salud puse la integridad de la protección a la salud, y de las leyes generales puse las evidencias de custodia y legalidad. No sé Ok. si esté bien. Por ahí más o menos ibas, pero te falta un poquito. Vamos a darle Sí. oportunidad aquí a tus compañeros que están presenciales para que nos puedan especificar cómo ellos la trabajaron. Bueno, yo en la Ley General de Salud, en donde dice que es la protección que todo individuo tiene derecho a la protección de salud, puse que la capacitación profesional, porque es donde estamos nosotros, la legalidad, la integridad y la veracidad. Y en los principios deontológicos 2 sería la confidencialidad, salvaguardar la información privilegiada y tener siempre un consentimiento por parte de... Ok. ¿Quién más? ¿Allá? En la normatividad de las instituciones nosotros pusimos que entraba la legalidad y la evidencia de custodia. ¿Solamente esos dos entran ahí? No, Hay más, ¿no? Entran tanto apartado 1 y 2 de la odontología, entran siempre en las normatividades institucionales. ¿Vale? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Seguros? Bueno, ya les preguntaré en el examen. Ok. Algo que también nos toca ver esta semana es la ética y la bioética y las diferencias que tenemos unas de ellas. Cuando nosotros empezamos a ver bioética, ¿se acuerdan que empezamos a ver de los apartados de la filosofía? Que venían desde las ramas de la filosofía y pasaban desde dónde hasta dónde. ¿Se acuerdan cuando iniciamos? Que les puse por ahí una presentación que traía como toda la línea desde qué año inició la bioética, quién inició, que empezaba desde Sócrates, pasaba por medio de los... Y ahí fue cuando les dejé la tarea de ir al museo. ¿Vale? Entonces, parte de eso, bueno, pues viene muy de la mano de la filosofía. Se han dado cuenta, tenemos que ver mucho de los valores y la moral. Y tenemos estas diferentes ramas. En una de sus ramas es la ética, ¿vale? La filosofía tiene infinidad de ramas, pero una de las principales es la ética. ¿Y pues, qué es la ética? ¿De dónde viene? Bueno, pues es la parte de la filosofía que siempre va a tratar de la moral. ¿Qué quiere decir esto? De nuestros valores, de las obligaciones del hombre que tiene ante la sociedad. El conjunto de normas normales que rigen las conductas humanas, y los diccionarios de la Real Academia Española nos dice eso, que es un conjunto de normas morales que rigen la conducta humana, ¿no? Nosotros, cuando trabajamos, nos dan, ¿qué nos dan para regir esta parte? Una inducción al puesto. Antes de la inducción, cuando firmas tu contrato, te dan un reglamento, ¿no? Que te dicen, mira, nosotros trabajamos así, no tienes permitido de hacer esto, tienes que venir con un código de vestimenta tal, tienes que cumplir tal horario. Es un conjunto de normas que tú tienes que regir. ¿Quién las rige? Una humanidad, unos directivos que están tras de esa empresa o tras de ese hospital. ¿Vale? Y bueno, ¿qué es la ética? Bueno, pues es la rama de la filosofía que se ocupa de los valores que observa la moral, ¿vale? No se confundan, la ética son valores y la moral ya hemos quedado que era otra cosa. Es el acompañamiento. ¿Y qué es la moral? Por si no se acuerdan. Bueno, es aquello que está bien o está mal. Los valores nos dicen, ¿no? Hasta las mamás nos decían, ¿no? Toda acción merece una reacción. Entonces, ¿qué nos dice la Real Academia Española respecto a la moral? Nos dice que es la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. ¿Y qué es la moral? En otras palabras, pues son las prácticas morales que van variando de sociedad en sociedad según la historia de las creencias y las costumbres de cada una de ellas. Esta parte de la moral, ustedes, los que fueron al museo, lo pudieron súper destacar muy bien. ¿Qué pasaba? ¿Por qué mataron a los judíos?
judíos, las personas testigos de Jehová. Muy bárbaro. ¿Qué otra cosa? Eran como la misma costumbre. Aquí pasa algo muy característico. No sé si vieron la noticia la semana pasada, que pasó algo con los menonitas, con unos menonitas y con unos judíos que los niños estaban en el DIF, hicieron una huelga a los niños, se querían escapar porque no les habían dado de comer. Israelitas y son judíos, entonces los tienen en un DIF de Chiapas, si no, busquen la noticia. ¿Ético o tenemos un dilema moral? Ahí está la pantalla. Más moral. Cuando tenemos un dilema ético-moral, por lo regular siempre nos vamos a acentuar en algo. Si es una situación cuando dos valores morales entran en conflicto de manera tal que cada uno de ellos va a duplicarse de manera diferente. Ya no me dejó. Espérenme. No puedo duplicar pantalla. Ahí está. ¿Vale? Se está cortando la señal. Bueno, ahorita que se quite. Bueno, nos dice que una de las situaciones en las cuales valores entran en conflicto de manera tal, cada uno de ellos puede ser protegido a expensas del otro, ¿vale? Que es lo que por acá es un poco complicado. Tenemos dilema ético-moral. ¿Qué pasa? El artículo 4 constitucional que nos dice, tienes derecho a la salud. Y el artículo 1 de la Ley General de Salud, ¿qué te dice? Tienes derecho a la protección a la salud. ¿Vale? Entonces va unido uno con el otro. Entonces, ¿y qué tenemos? ¿Un dilema ético o un dilema moral? Un dilema moral. Un dilema moral. ¿Por qué moral? Porque no se está llevando el mismo de otro, ¿no? Acá nos dice, porque entra en conflicto de manera tal que cada uno de ellos puede ser protegido solo a expensas del otro. Si México no tuviera el artículo 4 constitucional, el artículo 1 de la Ley de Salud no se podría llevar a cabo. Yo no puedo seguir rigiendo la salud si mi Ley General de Salud no tuviera un artículo que amparara el 4. ¿Vale? Maestro, Y bueno, ahí es, ahorita que hace mención de esto, ¿qué podría mencionar respecto al artículo 10 bis de la Ley General de Salud, donde hablan de la objeción de conciencia? ¿A qué te refieres? O sea, ¿qué podemos decir de la objeción? Ajá, bueno, porque yo estaba leyendo, perdón, porque yo leía en ese artículo que, vamos, se supone que el personal de la salud podría aplicar la objeción de conciencia, bueno, una vez que se presta el servicio, digamos, de atención, pero si se pone en riesgo la vida del paciente, no se puede ejercer. O sea, es como contradictorio, no sé, no lo entiendo yo. O no me sé explicar más bien. La vez pasada, creo que no viniste, lo platicamos mucho cuando era el tema de la eutanasia. Sí, estaba aquí. Que pusimos de acuerdo en esa parte, que una de las compañeras nos decía que ella en su trabajo, la familia había firmado por ya no hacer la reanimación. ¿Se acuerdan que pusimos de ejemplo esa parte? Pero que al final de cuentas, ya el paciente estaba muy lastimado, que ellos entraron en este conflicto de si darle la reanimación al paciente que le iba a quedar con una afección, o de plano ya no se la daba, ¿no? Que al final de cuentas ellos tomaron la decisión de ya no darla, porque pues, el paciente sí ya iba a quedar con muchos problemas, y al final de cuentas se metieron en un gran problema por tomar esa decisión. Entonces, literalmente no estamos muy pegados, por así decirlo, o no tenemos los criterios muy claros, ¿no? Por eso dicen que el mexicano, como dice una cosa, dice la otra. O sea, no nos apegamos a lo que en verdad nos diría ese artículo 10.
¿vale? La bioética, Gracias, si nos maestro. vamos, ¿mande? Que les decía que gracias. Ah, de nada. Si nos retomamos un poquito sus clases de etimologías de la medicina, nos podemos decir que la bioética va a los principios de los años 70, que aparece principalmente en los Estados Unidos americanos, de la normena terminología de la conceptualidad de la bioética, y nos va a decir que es una palabra compuesta de bios y éticos, que significa vida y ética, ¿vale? Que liberalmente la ética de la vida, y bios, que viene del griego vida humana, y estén del griego, que es costumbre o hábito, ¿vale? Nosotros ahorita vamos a vivir un momento de etnos, ¿no? Todo el mexicano va a vivir un momento de etnos. ¿Por qué vamos a vivir un momento de etnos? Por el Día de Muertos, ¿no? Todos los mexicanos, pese a la religión que sean, tienen esta costumbre de venerar a sus fieles difuntos, ¿no? Entonces, eso para nosotros no sería una costumbre, sino ya lo podríamos llamar como un etnos, ¿vale? ¿Qué nos dice respecto a la bioética? Bueno, nos dice que es una manera de pensar y el actuar desde una filosofía de la práctica o la aplicada como un paradigma de la moral civil. Y tenemos la tecnocientífica de nuestro propio tiempo. Yo les pregunto, ¿nosotros somos dueños de nuestro tiempo cuando estamos en trabajo? No, ¿verdad? Estás en pisos, baños, nidos de cama, curación, buscar, ver que tus medicamentos, bajar a farmacia y todo lo demás. Entonces, pues no eres dueño de tu tiempo, porque ya estás dentro de un sistema, de una normatividad que tienes que seguir un protocolo de acción. No es de decir, como los médicos, ¿no? Del IMSS. Primero el diente, después primero el chisme, después el diente, después hasta el último el paciente, ¿no? Entonces, me puedo de adaptar mi tiempo. El movimiento bioético nace a partir de la tecnocientificación de la vida y la libertad de la moral. Para ello, nos dice que la bioética a fines de los años 70 tiene una retransformación. Muchos la dividían en dos, que era la revolución en la medicina, y ellos decían que no, que era la cultura de la política en los años 70. Era una revolución. Pero los bioéticos nos decían que son las nuevas formas de nacer, de procesar y de morir bajo un concepto genético de diagnósticos prenatales, conceptivos, orales, renacimientos, por un proceso de hemodiálisis, ventilador, transporte, todo lo que hemos estado viendo de la eutanasia, de la libre decisión. Y nos decían otros, no, es que es una cultura política la que nos está dando los años 60, pero ¿por qué? Porque viene orientada a los derechos civiles y de los consumidores, es cuestionadora de toda la autoridad, de la defensoría, de las minorías, de los marginados, de los negros, de los niños, de los homosexuales. No, aquí van a dar mucho derecho a todos. ¿Y se acuerdan en qué año fue el primer voto? ¿En qué año fue? ¿En qué fue el hecho el voto? Fue en los años 60. Por eso decía que tenías en una cultura política que nos iba a afectar para el resto de la vida. Yo les pregunto, si ahorita en estos años nos lo vemos, imagínense que viviéramos en el futuro, ¿no? Somos seres del futuro, como nos dicen en las noticias, ¿no? Así que un hombre que dice venir del futuro. Bueno, supongamos que estamos en los años 60 y nosotros ya vivimos en el 2022. Y estamos en este dilema político que todas las noticias hablan. ¿Qué diríamos? ¿Es una revolución biológica en la medicina o es una que nos va a dar los años? Entonces no hubo una reformación médica. Pues es que también ahí entra eso. Pero es un complejo de la sociedad. Pesa más la sociedad. ¿Qué nos decía anteriormente? La moral viene basado bajo costumbres. ¿Vale? Entonces, podríamos decir, sí, una cultura política que nos va a dejar por el resto. ¿Qué nos dicen varias enciclopedias respecto a? Nos dicen que son los estudios sistemáticos de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la tecnología.
en tanto que dicha conducta es examinada a la luz de los principios y a los valores, ¿vale? Eso es lo que todo el mundo hace, ¿no? Tienes que regir bajo principios, bajo valores morales. Pues si no fuera así, ¿cómo sería? O sea, bueno, más que nada porque yo tengo esos tipos de ejemplos con mi hija, ¿no? En el sentido de que si tú no tuvieras reglas o algo que hacer, ¿qué harías? O sea, ¿en qué te ocuparías? Nos podemos remontar un poquito a lo que pasaba en la historia de la sociedad, ¿no? Vámonos a los años de los australopitecos. Ellos cómo regían, a quién le hacían caso. Pues Siempre había como un líder, ¿no? De la manada. El líder de la manada decía, puedes hacer lo que quieras, pero a mí me cumples, ¿no? A mí me traen mi dote de comida y lo demás me vale, ¿no? Pero al final de cuentas el mexicano no puede vivir sin reglas. Tú en un mexicano, sí, mira, vas a trabajar el día que tú quieras, a la hora que tú quieras. No lo va a hacer, ¿no? Mientras a mí no me paguen, decir que más o menos hice, pero no hice nada, ¿no? O me apuro un día y toda la semana no hago nada. Entonces, final de cuentas es esto. Pero ojo, si yo tengo un criterio bioético, yo te diría, haz a tu hija autónoma. Pero predicas con el ejemplo. Exacto. O sea, para ello tú tendrías que ser autónoma, que tu hija vea que eres autónoma y que sigue esa conducta de autonomía propia, que es una persona independiente, que te ve independiente, que a pesar de que vienes de la escuela, sigues estudiando por tu cuenta, vienes y refutas lo que nosotros te decimos para que ella más adelante sea totalmente autónoma. Pero si tú no eres autónoma, no vamos a exigir algo que no estamos haciendo. ¿Vale? Pero yo entré en un dilema en la semana con unos compañeros, ¿no? Porque ellos decían, es que, ¿cómo es posible de que yo soy una persona muy preparada, y a mis hijos no les gusta estudiar? Tendrás que retroalimentarte. ¿Cómo les enseñaste a tus hijos a estudiar? Pero es que también el hecho de que estén muy preparados, el tiempo no les da. Entonces, quiero que los hijos no. Por eso te digo, hay que ver cómo preparaste a tus hijos o cómo les enseñaste a tus hijos a estudiar. Si tus hijos viven con la mentalidad de voy a estudiar y no voy a ver a mi familia como a mí no me ven, ¿para qué voy a estudiar, no? O sea, y en cambio tengo otra compañera que estudió y ella nada más estudió su carrera y ya no siguió, ¿no? En especialidades ni nada. Pero ella sale de trabajar y se duerme súper tarde porque vende enchiladas toda la noche. Y los hijos ya se adaptaron de que van a la escuela, llegan, se ponen a hacer la tarea, porque la noche tienen que salir con la mamá a vender chilaquiles y chiladas. O sea, son chips totalmente diferentes, ¿no? O sea, sí estuvo mi mamá, sí todo, pero yo veo que mi mamá trabaja todo el día. Pues yo no trabajo, pero nada más trabajo con ella en la noche, ¿no? Entonces me voy y le apoyo. Cuando mi compañera se enferma de COVID, los chicos acaban en el puesto de quesadillas enchiladas. ¿Por qué? Porque ya sabían trabajarlo, porque ya sabían, no se les cerró el mundo porque la mamá no iba, ¿no? Entonces, volvemos a esto. ¿Son cuestiones bioéticas o son cuestiones morales? Más que ahí entras en un dilema, porque tienes ambas. Ahí entran las dos. Tienes ambos conjuntos. Porque tienes una costumbre que les han enseñado a trabajar todos los días, pero por la otra tienes una moral. Los estás enseñando a que no sean mediocres. Independientes, autónomos, ¿vale? La otra parte de la bioética va a abarcar la ética médica, pero no se va a limitar solamente a ella. ¿Por qué decimos esto? Porque va a comprender los problemas relacionados con los valores de toda profesión, pero tenemos profesiones afines. Es lo que veíamos en una de las primeras clases, ¿no? ¿Cuáles son las ramas para yo darle una mala noticia? Porque por lo regular siempre mandamos a la trabajadora social, ¿no? Que la mala noticia sale el médico y así de, ya se murió su paciente, ¿no? Traiga los servicios funerarios. Pero ¿por qué no le llamo a un psicólogo y hacemos estas
ramificaciones o estas arañas de profesionales afines que nos puedan ayudar a vincular todo este proceso. ¿Esto para qué? Porque se va a aplicar a la investigación bioética y del comportamiento. ¿Qué va a abarcar? Bueno, va a abarcar una amplia gama de cuestiones sociales y de relaciones públicas, la salud ocupacional e internacional, la ética de control de la natalidad, entre otras cosas. Va a comprender cuestiones relacionadas a la vida, a los animales y a las plantas. ¿Han escuchado ustedes, y supongo que en clase de salud pública, dime de qué trabajas y te diré de qué mueres? ¿No? Bueno, vamos a hacer este ejercicio de muy rápido. Todos hemos tenido un paciente y todos hemos tenido un paciente que nos cuenta hasta cómo nació, hasta cómo llegó al hospital, ¿no? Recuerden ese paciente, recuerden en qué les dijo que trabajaban y relacionen la enfermedad que lo tenía en esa cama de hospital con lo que él trabajaba. ¿Corresponde la enfermedad que él manifestaba a lo que él hacía? No. ¿Seguros? Sí, cierto. Sí, cierto, sí. Sí, verdad. Recuerden muy bien. Va, ahí les doy un ejemplo. Un obrero está en el área de pinturas de los carros, ¿no? Se dedica. ¿Qué sueltan? Metales inhalados. Como mercurio, zinc, ácido mercaptúrico, la empresa, cuando quiera, va a dar tu mascarilla, ¿no? Y ven, va. Toda la planta huele. Que yo ya no esté pintando, ya me quite mi mascarilla para el baño, inhalo. ¿Va? Ahí va. Las empresas tienen que hacerle estudios a sus trabajadores para ver cuáles son los niveles, ¿no? Supongamos que el paciente, debido a toda esta inhalación, renal crónico. Insuficiencia renal crónica. Sí. Les da hipoxia y nunca fumaron. No, la ley. Por eso le tienen una hepática. ¿Por qué el señor del campo dice que no es cirrosis hepática si nunca fue tomado? Por todos los fertilizantes que utilizan. ¿Verdad? ¿De qué pagas? Yo ya me vi loco y en un asilo. Sí, de hecho, casi todo va para el ellos y posiblemente lo que está afectando es el libre que tiene el agua, y si los filtros no están tienen las luces ultravioletas para quemar ese yodo saliente, le está causando un cáncer de piel que se va a desarrollar de 5 a 10 años. Y el agua que tú tomas, si no tienes un buen consumo, estás consumiendo millones de metales. Dentro de esos llevas un alto índice de conductividad. Ahorita el agua que tiene como todos los criterios permitibles bajo la norma 127 mexicana, si no me cansa leer la normativa, te dice que cumple con todos los criterios. Por eso te dice que es el agua menos ligera. ¿Por qué? Porque es la que tiene menos densidad, yodo correcto, todo está correcto. Y si lo cotejas con la pura, pura es caro, ¿cómo se llama esas por barata que te venden afuera del metro? La Scarch. Esas es pura, las bonafones de sabores tienen densidad.
Yo te puedo dar el rato que cargues con tu botellita de agua de sabor porque tienes litiasis renales. A ver. La que nos encantó salió porque era un medicamento contra la peste negra. Era medicamento para la peste negra. Y ahora ya lo tomamos como refresco de coca todos los días, ¿no? Entonces, ahora, el por qué, en verdad. Ahora, si no me creen, busquen en YouTube un cortometraje que se llama Mi Dulce Agonía. Y lo discutimos la próxima clase. Búsquenlo, se llama Mi Dulce Agonía. Y vamos a analizar todo esto de los problemas y vamos a ver esta parte de las determinantes sociales. Y me concretas cómo desarrollas, en qué trabajas y te diré de qué vas a morir. Muchos nos vamos a ver reflejados ahí. ¿Cómo dijo el cortometraje? ¿Cómo se llama el cortometraje? Agonía. Mi Dulce Agonía. ¿Vale? Gracias, profe. De nada. Otra de las teorías de enfoque que tiene nos dice que a través de nuestra vida, de cada uno, vamos a tomar ciertas decisiones de lo moral a lo radical, ¿no? Que en ocasiones muchas de ellas van a ser juzgadas, van a ser evaluadas y que van a tomar decisiones entre otras personas, ¿no? Si yo soy la típica enfermera mitotera que le gusta mucho chisme en el trabajo, pues en algún momento va a hacer las patas a alguien, ¿no? Entonces, y no nada más ahí, ¿no? También en las casas y en toda familia pasa. ¿Vale? Que tenemos una persona así. Y otra cosa, nos dice, ¿sobre qué base evaluaremos a los otros y tomaremos nuestras propias decisiones? ¿Cómo hacemos para determinar lo correcto y lo incorrecto? ¿Es correcto o es incorrecto? Hace un mes que Ana sufre de insomnio persistentemente y nerviosismo constante. A raíz de esto, decide consultar a la doctora Rodríguez. Durante la visita, esta le hace una serie de preguntas y después de examinarla, concluye que no es necesario recetar medicación, ya que el problema es psicosomático, causado por dificultades temporales, puesto que no logra convencer a Ana y con el objetivo de tranquilizarla, la doctora analiza la posibilidad de hacerle creer que las píldoras que le recetarán tendrán un efecto benéfico, aunque en realidad se trate de un placebo. Píldoras de azúcar que carecen de efectos. La doctora Rodríguez debe decir si le mentirá a Ana o no. ¿Qué tipo de valores o normas pueden usar para justificar su decisión? A ver, díganme. Las escucho y los escucho. La de norma de existencia. Bueno, ojo, te estoy confundiendo. Principios. Bueno, perdón. Y aquí nos están hablando de normas. Claro. Ojo. Sí. A ver, díganme, chismenme. A ver, los que están en casa, cuéntenme la historia de un triste ranchero enamorado. ¿Regresamos al caso o sí se la aprendieron? Regresamos al caso. Regresamos al caso. A ver, vamos a leer el caso. Hace un mes que Ana sufre de insomnio persistente y nerviosismo constante. A raíz de esto decide consultar a la doctora Rodríguez. Durante la visita, esta le hace una serie de preguntas y después de examinarla concluye que no es necesario recetar medicación, ya que el problema es psicosomático, causado por dificultades domésticas temporales o temporáneas, puesto que no logra convencer a Ana y con el objetivo de tranquilizarla, la doctora analiza la posibilidad de hacerle creer que las píldoras que le recetará tendrán un efecto benéfico, aunque en realidad se trate de un placebo. ¿Qué es un placebo? Una píldora de azúcar que carece de efectos.
La pregunta es, ¿la doctora Rodríguez debe decir si le mentirá a Ana o no? ¿Qué tipo de valores o normas pueden usar para justificar esta decisión? Pues es que si le das un placebo, no sé con qué norma se pueda respaldar. Bueno, no tienes normas, pero tienes valores. ¿Con qué valor lo respaldarías? Pues, con el de la integridad, ¿no? ¿La integridad hacia la doctora no, o la hacia- integridad? sería hacia las dos. No, pero sería hacia las dos. ¿Por qué? Porque la doctora está protegiendo su integridad en no darle un medicamento que no requiere. Y ella, a su vez, también se está, pues está protegiendo, ¿no? Y la doctora va a ver que ella puede controlar esa ansiedad. Sí, ¿verdad? Ajá. Sí, esa ansiedad que ella tiene la puede controlar, porque a fin de cuentas, si ella no sale de su entorno, porque es al final el entorno familiar lo que le está causando, ella nunca va a salir de ese. Bueno, así yo lo entiendo, por ese lado. Porque recordemos que la mente tiene la emoción. Exacto. Y la primera señal que debemos es lo que va A captar. Entonces, ella va a proteger a la paciente. Ok. Porque no le puede decir, te voy a dar un tranquilizante, pero tienes que tener cuidado con él, porque si tienes una sobredosis, te puede pasar esto y el otro. Entonces, ella en una crisis de ansiedad puede darse una sobredosis. Ok. ¿Y qué pasa si Ana llega a su casa, se compra el medicamento y se le ocurre googlearlo? Googlearlo y descubre que es un placebo. Pero casi, bueno, por ejemplo, yo creo que la problemática, muchos son como con etiquetas así. O sea, no tal cual, si los buscas. Es que esos chochitos no me parecen chochitos de árnica con sabor y azúcar. Entonces no es como que digas, no sé dónde. Claro, es que hay unos médicos que si no hay algunos médicos que les dicen, por ejemplo, yo tengo una pacientita que intentó suicidarse, pero ella intentó suicidarse por todos los problemas que trae y no se desahoga con nadie, ni con la psicóloga, ¿sabes? Entonces, con quien se desahogó fue con la fisioterapeuta. La terapeuta le manda mensaje a la doctora, ¿y qué le podemos dar? Y pues ella le mandó su clase. Pero explican que no le podemos dar nada porque la tiene que ver un especialista y no sé. Y así como usted dice, no, pues, pero esto no me va a hacer nada. ¿Vale? Tú tómatelo por un mes, te vas a sentir tranquila y que no sé qué, cuando te sientas así, haz tus sesiones, inhala, exhala y te vas a sentir tranquila. Y volvemos a lo mismo. Lo que le mandes a la mente es lo que va a recibir. Y según ella, fascinada porque se ha calmado, pero ya pidió la ayuda para que la retiramos con el psiquiatra. ¿Pero qué tuvo que pasar antes de todo ello? ¿Qué tuvo que pasar? Pues ella le dio, ya se dio cuenta que sí estaba mal. Ya le googleé y ya dijo que estaba mal. Bueno, en parte es bueno que los médicos le digan que no es un medicamento como tal para tratar lo que ella está quejando, ¿no? Que solamente podemos mandar tranquilizantes, que en muchas ocasiones así lo manejamos como un tranquilizante, no afectivo, que se le llama, que no te va a hacer dependiente a ello, pero que te vas a sentir bien, ¿no? Por si ella lo llega a buscar y ve que es un placebo, va a decir que es tranquilizante, ¿no? Eso es parte de lo que nosotros no un efecto que no te hace dependiente. Gran diferencia de no decirle qué es lo que te estoy dando. Pero aquí hay algo muy importante. Acompañado de la ética y de la bioética viene algo que se llama el utilitarismo. Esto nos los da Bellman y Mill. Bellman nació en 1948 y murió en 1832. Y Mill nació en 1806 y murió en 1878. Yo quiero vivir como él, muy poquitos años.
constituye la versión más importante de las teorías teologistas o consecuentalistas y nos dice que es la consciente en afirmar que nuestra obligación moral es maximizar los resultados positivos para la mayor cantidad de seres y minimizar el resultado negativo. El valor moral es una acción que depende de sus consecuencias. Si las consecuencias de mentir son las más positivas que la de ser veraz, es la acción correcta. Entonces, si reponemos y nos regresamos a lo de la doctora, su mentira sería una acción correcta o una acción incorrecta. Una acción correcta. Las teorías ontológicas están hechas por Kant, ¿vale? Y nos dice que la deontología es el término de introducción por Menabet en 94 y que este término hace referencia a la rama de la ética cuyo objetivo de estudio son los fundamentales del debe hacer y las normas morales. Se refiere a un conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales de cada determinación de materia. Nos dice que también consiste en que todo ser humano debe de seguir ciertos criterios, principios o reglas independientes de las consecuencias. Según este punto de vista, ciertos tipos de actos pecantes, incorrectos, de la verdad, cuando se intentan dar las ocasiones de mentir y pueda producir buenas consecuencias. Para esto nos dice que debe precisamente porque este es nuestro deber. O deberes morales son de es un enemigo que puede querer la máxima situación como el universal. También que nos dice que es la idea básica de lo que uno puede hacer, determinado por lo cual moral o preferentemente se desarrolla en las personas. Y las tradiciones bioéticas católicas es la teoría en principios de forma la veracidad oculte la veracidad o lo engañe, pues para ello es nuestro no parecer que la teoría justifique que la doctora Rodríguez mintiera, en tanto es evidente que la intención de la doctora de beneficiar a Ana entre conflictos con su obligación de decirle la verdad. Que la mienta implica negarle el valor a las danes. Acuérdense que les nació en la época de la cavernícola antes de Cristo. ¿Vale? ¿Y qué nos dice Aristóteles? Está muy atrasada la pantalla. Vamos a que Aristóteles, a ver si no se tarda mucho. Reacciona. Ya se cansó, hoy sí está trabajando. Ahí está el Santo Tomás de Aquino. De Aquino, de allá sí. Y bueno, es lo que leíamos de la doctora. En parte estuvo bien y en la mintiera, pero en parte estuvo mal. Ya. Una más y ya llegó. Ahí está. Bueno, para las teorías anteriores que hemos visto, la pregunta fundamental es, ¿qué debo hacer, no? Porque ya todo lo que hemos visto, todo nos parece malo, ¿no? Es ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues para esta teoría nos dice que la virtud de la pregunta es fundamental. ¿Qué tipo de persona debo de ser? ¿Cómo me debo de comportar? ¿Cómo me tengo que dirigir? Y la mayor de las preocupaciones es cómo vivir para lograr un carácter virtuoso. Se supone que la persona virtuosa hará lo correcto. Una virtud es un rasgo de carácter valioso porque construye al bien de la persona y de los demás. Es nuestro ejemplo de esta perspectiva. La pregunta, ahora ya se fue mucho. La pregunta es, ¿qué papel juega la honestidad en este carácter del médico o la enfermera? ¿Y es propia de un buen profesional de la salud?
La acción de mentir es incompatible con la honestidad con la que el médico debe tratar y que es rasgo del carácter moral e indispensable. Se supone que el profesional virtuoso tiene la capacidad integral para discernir qué es lo correcto en circunstancias particulares. Para esto, exhibe, entre otras virtudes, comprensión por el paciente que sufre, honestidad, inteligencia, justicia, integridad profesional y coraje. ¿Vale? Consultar, una es de Florencia Luna y la otra es de José Alberto Magniti, que las dos son como las teorías más recientes que tenemos de la bioética y de la ética. Publicada y la de Alberto fue publicada en el 2000. ¿Vale? Ha habido pequeñas intervenciones, pero no tan grandes como la de estas dos personas que hicieron en este ramo, ¿vale? Entonces, con esto cerramos el día de hoy. Todos tienen actividades en tu plataforma y nos veremos en la siguiente clase. ¿Alguna duda? Profesor, yo tengo una duda con la tarea de la carpeta que tenemos que entregar para el viernes. ¿Cuál duda? Bueno, profe, ¿me escuchó? ¿Cuál es tu duda? Profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una carpeta de evidencias, pero no entendí bien cómo y de qué. Se llama un folder de origami. En ese folder tienes que meter tus habilidades de origami, pero va invocado a hacer una línea del tiempo base de todo lo que hemos visto. Los que están en casa tendrán que subir sus evidencias y los que están presenciales tendrán que traer. ¿Vale? Ah, ok. De profe, todos entonces modos sí lo es va a de subir origami. a la plataforma, ¿verdad? Ya la plataforma es otra. Profe, yo tengo una duda. No le entiendo bien eso del origami. Vamos a poner, por ejemplo, una norma y vamos a hacer un Voy a buscar un tutorial para que sepan cómo voy a buscar el mío para que les mate. Ok, gracias, profe. De nada. ¿Más? ¿No es algo así? Pero muchos le meten como colores, creatividad, mira. Es así. Me les voy a descargar una imagen para que ustedes vean. Y ya cada quien lo puede hacer como. Profe, entonces de tarea es una tiene línea que de ser tiempo. folder. ¿Ande? El de tarea entonces es una línea de tiempo que tenemos que hacer. Es un folder. Es un folder orgánico. No. ¿Folder orgánico? No, ya lo chequé, profe. A ver, si ya le entendí. Es como un folder con varias carteras donde vamos a meter nuestras evidencias. Exactamente. Ah, ya ok. les mandé la evidencia. Ya lo vi. Y si lo buscamos así, bueno, lo acabo de buscar aquí en internet y sí es como una carpeta con varias subcarpetas. Exactamente, así se llama, folder origami. Ok, gracias, profe. De nada, a ustedes, bonito fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Bye. Bye. Profe, ¿y qué evidencias va a llevar ese folder? Según yo entendí los apuntes que has hecho. Ah, ok. Muchas gracias, Bárbara. Pero es con manualidades de origami, ¿verdad?